Hace más de 40 días, 4 niños indígenas Witoto desaparecieron en la densa selva Guaviare después de que la avioneta en la que viajaban se estrellara. Leslie, Soleini, Tien y Christine estaban perdidos y las autoridades colombianas estaban desesperadas por encontrarlos. La situación cambió cuando Wilson, un perro de las fuerzas especiales, descubrió los restos de la avioneta accidentada. Wilson, un pastor belga entrenado en la búsqueda de personas desaparecidas, fue liberado en una zona de búsqueda en la selva. Sin embargo, a pesar de su entrenamiento, el perro no regresó junto a su guía. 3 semanas antes, Wilson ya había estado desaparecido durante varias horas, pero finalmente regresó mostrando señales de deshidratación y pequeñas heridas. Aunque las autoridades esperaban que Wilson estuviera con los niños, el presidente de Colombia confirmó que el perro también estaba desaparecido. Los niños indígenas fueron encontrados con vida, lo cual fue una gran alegría para el país. Habían estado caminando durante varios días tratando de encontrar una salida de la selva. Dejaron pistas a su paso como unas tijeras, una moña con su empaque correspondiente. Además, encontraron rastros de alimentos y refugios que los niños habían construido. Los menores se alimentaron de frutas silvestres como el borojó, el mango y también consumieron maracuyá para mantenerse con vida. Cuando fueron encontrados, estaban débiles y fueron atendidos por un equipo médico. Estos fueron trasladados a Guaviare para recibir atención médica adicional y apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En cuanto a Wilson, el perro que fue fundamental para encontrar los restos de la avioneta, sigue desaparecido. Se encontraron huellas recientes de los niños y del perro, pero no se ha confirmado si Wilson está con vida. La selva presenta condiciones difíciles con terreno accidentado, alta humedad y clima adverso, lo que podría haber dificultado su supervivencia. A pesar de la incertidumbre sobre el paradero de Wilson, su papel en el rescate de los niños no puede ser subestimado. Su entrenamiento y habilidades para rastrear fueron cruciales para encontrar los restos de la avioneta y proporcionar pistas importantes para localizar a los niños. Aunque el perro sigue desaparecido, su valiosa contribución en esta operación de rescate ha dejado una huella indeleble en la historia del país. Al parecer, el animal habría sido clave para encontrar a los niños y le había dado aún más esperanza a los uniformados que estaban en medio de la intensa búsqueda. Wilson, el pastor belga de 6 años de edad, había sido entrenado para localizar personas desaparecidas y destacaba por su agudo sentido del olfato y su capacidad para rastrear en terrenos difíciles. El perro fue soltado en uno de los puntos de búsqueda de la densa selva del Guaviare. A pesar de su entrenamiento, no regresó junto a su guía. Finalmente, el 9 de junio, después de 40 días de angustiosa búsqueda, los 4 niños fueron encontrados con vida. La historia del rescate de los niños indígenas Witoto en la selva del Guaviare se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad. La perseverancia de las fuerzas militares, el apoyo de las comunidades indígenas y el valioso trabajo del perro rescatista Wilson demostraron que la colaboración y el esfuerzo conjunto pueden superar los desafíos más difíciles. El rescate de los niños indígenas es un hito en la historia de Colombia, y la historia de Wilson, el perro rescatista, se convirtió en un ejemplo de valentía y lealtad. Aunque el canino continúa desaparecido, su papel en el hallazgo de los niños siempre será recordado y valorado como una muestra de importancia de los animales en operaciones de rescate y búsqueda en situaciones extremas. En la historia del perro rescatista Wilson y los niños indígenas Witoto trabajaron juntos para superar una situación difícil en la selva del Guaviare. A pesar de los desafíos y peligros, no se rindieron y continuaron esforzándose para lograr su objetivo. Esta historia nos recuerda que cuando enfrentamos dificultades en la vida, es importante perseverar y no rendirse fácilmente. Trabajar en equipo y apoyarnos mutuamente puede marcar la diferencia en la superación de obstáculos y alcanzar el éxito. Además, nos enseña que la colaboración entre personas con diferentes habilidades y perspectivas pueden ser muy poderosa. Asimismo, la historia resalta el valor de la solidaridad y el cuidado hacia los demás. Los niños indígenas y Wilson demostraron un gran espíritu de ayuda mutua, brindando apoyo y protección durante la situación de peligro. Esta actitud de solidaridad nos invita a ser empáticos y estar dispuestos a tender una mano a quienes lo necesiten. La enseñanza de vida es la importancia de la perseverancia, el trabajo en equipo, la solidaridad y el cuidado hacia los demás para superar los desafíos y lograr nuestras metas. Si te gustó el video, coméntanos en la parte de abajo qué tal te pareció. Dale like, comparte y recuerda respetar las opiniones de los demás.